Hola, soy Nurcace García, vengo a darles la segunda parte de un vídeo que ya está aquí en Caja de Pandora en mi sección El mensaje oculto. Veo que hay personas que no lo encuentran, así que voy a aprovechar para decir que si ponéis en YouTube El mensaje oculto Caja de Pandora, pues ahí tenéis todos los vídeos juntos de mi sección. Creo que hay 11 o 12 vídeos ya. Y hubo uno que llamé El verdadero Jesús, que es una primera parte y un adelanto también un poco de lo que llevo hablando ya tiempo, de reivindicar su figura. Hoy voy a hablaros un poquito más de otros temas que no toqué en ese vídeo, una segunda parte. Lo primero que quiero decir es que Jesús sí existió, porque como últimamente se ha hablado mucho de que Jesús es pura literatura, de que no existió y se dan muchas pruebas, y la mente pues acepta rápidamente la ciencia, es la religión del siglo XXI, te dan pruebas y pruebas y pruebas y dices sí, realmente es todo mentira. Además la religión es mentira, el catolicismo es mentira, el cristianismo es mentira, todo lo que nos rodea además hoy día no son más que mentiras y engaños y se destapa el velo, ¿verdad? Es el apocalipsis, cuando se levante el velo y se vea la realidad que hay debajo. Toda la realidad, y es un poquito basura, está saliendo a la luz y la gente está pues cada día más descreída de todo, y la mente pues enseguida acepta esto de que Jesús tampoco existió, que es una mentira más, que es literatura, que es otra manipulación, el buenismo. Sobre este tema que ya hablé en la primera parte de este vídeo, el verdadero Jesús, el buenismo ese que nos han vendido, que es solamente para que seamos unas ovejas, seamos unos corderitos manipulados y manipulables, inocentes hasta ser tontos. Entonces, claro, en todo esto la mente ahora mismo dice, claro, Jesús no existió verdaderamente, hay muchas pruebas, todos son textos anteriores. Pero tengo que deciros que no es cierto. Hay pruebas incluso históricas, romanas, de que Él existió. Claro, también te dicen, bueno, sí existió una persona, pero que no tiene nada que ver con lo que nos han contado de Jesús, y por lo tanto, el Jesús que nos han contado no existió, y bueno, existió una persona ahí, pero que pues tiene bastante más que ver esa persona que sí existió y que está en la historia registrada, bastante más que ver con el Jesús que a algunos nos ha llegado, sobre todo al corazón, ¿verdad? Porque si el Jesús que te ha llegado ha sido de la Iglesia Católica o el de cualquier otra religión, la que sea, porque son todas lo mismo, la misma cosa, evidentemente esto no es real, no es verdad, y tenderás a pensar que verdaderamente es falso. Pero si nos centramos en el corazón, tu corazón, lo más probable es que te diga lo contrario, que te diga que Jesús fue real, que te diga que en Jesús hay una verdad. Pero ¿cuál es la verdad de Jesús? ¿Cuál es esa verdad? Bueno, he hecho un curso que tenéis en Aulas Pandora, que se llama Los secretos de Jesús, ya está a la venta, si os interesa, ahí lo tenéis. Pero de momento este vídeo va a ir adelantando algunos otros datos más. Jesús existió, lo que pasa es que efectivamente la información real sobre él es mínima. Conocemos muy poco verdaderamente de su vida, porque casi todo pertenece a textos egipcios de 5000 años, que efectivamente no son de la vida de Jesús, son de Horus, porque querían hacer una identificación, como ya expliqué, entre Jesús y Horus absoluta. Incluso el nombre, como ya expliqué, Jesús viene de Iosus, Horus. También en la Biblia pone
que Jesús era un buen judío. Yo creo que esta debe ser la mentira más gorda que hay en la Biblia. Que Jesús era un buen judío. Jesús evidentemente era judío de raza, era rey, le tocaba ser el rey, y de religión, digamos, nació en esa religión, fue circuncidado de bebé y todo lo demás. Le llevaban a las fiestas cuando tocaba y todo lo demás, pero Jesús jamás en la vida aceptó el judaísmo. ¿Dónde va el médico? ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde acudió Jesús? Donde estaba el cáncer, el enfermo más enfermo. Jesús no se considera judío. El grupo de gente que le sigue tampoco se consideran judíos. En el curso lo explico y lo detallo. Renuncian a esta palabra, aunque esta palabra judío en principio debería haber sido aceptada, ¿no? Porque procede de Yahutz, que son los adoradores del faraón Akenatón de Abraham. Pero ya es que en su época la palabra judío ya había tomado otro cariz muy claro, ¿no? Entonces ellos ya no se consideran judíos, y desde luego no se puede decir que Jesús es cristiano, porque el cristianismo ni siquiera existía, ¿no? El cristianismo surge posteriormente a raíz de él. Entonces Jesús no es ni judío, ni cristiano, ni por supuesto católico, ni nada que le puedas inventar. Jesús era él, una conciencia despierta, que sabía muy bien de dónde venía, a qué venía, qué es lo que iba a hacer aquí, qué es lo que le iba a pasar y cuándo se iba a ir. Sobre el tema de Jesús en la India, también tengo que decir que yo no creo que Jesús sea San Isa. Es cierto que si lees todo lo de San Isa, encaja mucho con Jesús, vibra, tu corazón también lo reconoce, pero Jesús murió en la cruz. Jesús, él mismo lo dijo, iba a morir en la cruz y murió en la cruz. Cuando le clavan esa lanza, él estaba vivo todavía, por supuesto, además llevaba unas horas colgado nada más en la cruz, pero le clavan una lanza, ¿verdad? Y le atraviesan el corazón. Nos han vendido mucho en el catolicismo, sobre todo esa imagen del corazón atravesado por espadas, ¿no? A ellos les gusta mucho utilizar el Jesús sufriente, el Jesús clavado en la cruz, con esa tortura que nos cuenta Mel Gibson en la película y que tanto aplaude la Iglesia Católica. Sí, eso fue lo que sufrió Jesús, es que lo disfrutan mucho. Ese corazón atravesado por espadas, que es un ritual, o sea, es un ritual anterior y antiguo. Jesús murió en la cruz y por lo tanto el que fue a la India debió de ser su hermano gemelo, si es que lo era, que tampoco lo aseguro, pero sí lo tiendo a creer que tiene bastante posibilidades de ser real. Judas, que Judas no se colgó de una parra ni lo mataron ni nada parecido, sino que se fue, su hermano gemelo Dídimo, Judas, Tomás, se fue a la India a cumplir con lo que Jesús pedía, que por favor los primeros informados fueran los verdaderos judíos. Los verdaderos judíos que fueron llevados por Moisés, por Yahvé, hasta Cachemira, hasta la India. Entonces, este hermano gemelo, supuesto hermano gemelo de Jesús, va allí a cumplir con lo que Jesús ha pedido, que los primeros informados de la realidad sean los que fueron engañados. Los que fueron engañados y fueron llevados por Yahvé hasta Cachemira, en la India. Y la palabra los brahmanes viene de Abraham, no es una coincidencia. Los brahmanes de la India, a los que no reconoce y tanto detesta San Isa, porque es lo mismo, ya han sido engañados durante 40 años o 50 o los que sean, durante una generación entera,
ya se han encargado de borrar todo lo aprendido y de implantar un montón, cientos, miles de normas, todas en contra de la naturaleza. Porque Jesús sabe muy bien que el universo y la naturaleza es la Matrix, pero procede de la luz. Es el juego que hemos creado nosotros mismos, que procede de la luz. Y todo lo que es natural es puro, y todo lo que es natural es lo que debe ser. Por eso lo único que hacen las religiones es ir en contra de la naturaleza constantemente. Normas y normas y normas y prohibiciones y identificaciones con tu cuerpo y y venga prohibiciones. Y las jerarquías, y por eso los brahmanes evidentemente no fueron reconocidos por San Isa. Que San Isa tuviese una gran altura, que su tumba haya sido de tal manera y de tal u otra manera, es normal, ¿no? Es normal, eso no quiere decir que fuese el mismo Jesús. Pero da lo mismo un poquito, porque el mensaje lo tenía muy claro. Lo más importante de Jesús es su mensaje, y él tenía el mensaje muy clarito. También quería comentar que desde luego la figura de Pedro, que ha sido reconocida por la Iglesia Católica, ¿no? Como la primera piedra sobre la de que edificaré mi iglesia. Pedro, como ya sabemos, era el que no se enteraba de nada. Era el más despistado de todos. Era el que en la última línea del Evangelio de Tomás le pide a Jesús que expulse a Mariam de su lado porque las mujeres no merecen la vida. Pedro es el que verdaderamente no se entera de nada. Y de ahí que la Iglesia le escogiera, simple y llanamente. Aunque en algún punto de la Biblia Pedro le llama a Jesús el de la luz. Es el único que utiliza ese término. No sé si con buena intención o con mala intención, porque la palabra Lucifer, el portador de la luz, se le atribuyó también a Jesús. No, Lucifer en realidad es una buena palabra, es un buen título, porque significa el portador de la luz, el que lleva la luz a los hombres, el conocimiento. Pero en los orígenes de la palabra Lucifer eso no es así. Lucifer en los orígenes quiere decir el que llevaba la luz encima y en sus ojos, esa luz que mataba al que le miraba. Era Enki, era el dueño de la tierra. Entonces, el que también Pedro en la Biblia le identifique un poco con esto, ahí lo dejo. No puedo asegurar que tuviese tampoco esa mala intención, o quien lo haya escrito, no digo Pedro, o quien lo haya escrito en su boca. Pero desde luego es un tema curioso lo de Lucifer para el demonio y Lucifer para Jesús. Desde luego se encontró también una cerámica que quería comentar en Egipto, que pone Jesús el mago. Como se ha dicho que Jesús podía ser hijo de un romano llamado Pantera y demás, hay también todas las pruebas que queráis sobre ello. Si la mente lo que busca son pruebas, puede tener muchas. Y de hecho cada día se generan y se crean pruebas falsas, nuevas pruebas que nos hacen creer lo que interesa, y ya son pruebas falsas. Pues bueno, estas pruebas sobre Pantera existió muy bien. Los judíos se burlaban de Jesús diciendo que era el hijo de Pantera, el hijo de un romano que le llevó a Egipto donde aprendió magia. Y de ahí apareció esta cerámica, Jesús el mago. La magia, como es tan antigua como el hombre, era fácilmente conocida por algunos en Egipto, por los iniciados en la magia, pero Jesús no fue aprendiendo ni de otros, ni de la magia, ni Jesús era un mago. Jesús estaba más allá de la magia. Jesús era conciencia despierta. Y la conciencia ya despierta
es la luz original, ya no necesita magias. Aún así, creo que os voy a poner esta imagen por si alguien no lo conoce o no se enteró de esta cerámica. Es muy bonita, muy curiosa de ver. Espero que les haya interesado el vídeo, que haya aportado algo más. Como siempre, hasta la próxima. Gracias.